El sonido de la ciudad no era solo ruido, era un peso constante que se aferraba al pecho y no soltaba. Madrid rugía incluso de noche, como si quisiera recordarte que no había lugar para detenerse. Entre bocinazos, voces que no decían nada y miradas que decían demasiado, Sergio había aprendido a caminar rápido, a no mirar a nadie demasiado tiempo, a no dar motivos para que preguntaran más de lo que él quería responder. Aquella noche lo entendió, no era que estuviera cansado, era que se estaba apagando. Volvió del trabajo con la mente hueca, sin ganas de encender la luz, y se dejó caer en la silla como quien acepta una derrota que ya venía de lejos. El teléfono vibraba sobre la mesa, pero cada notificación era otra conversación superficial, otro gesto de cortesía sin sustancia. Nadie preguntaba cómo estaba, y si lo hacían, no escuchaban la respuesta. El recuerdo de ciertas palabras aún le escocía. Comentarios lanzados con sonrisa, como si fueran bromas, pero que en realidad eran cuchillas. No seas tan sensible, relájate, exageras, nadie tiene tiempo para dramas. Y lo peor no eran las frases, sino la certeza de que, a ojos de los demás, él siempre estaba demasiado de algo. Demasiado intenso, demasiado callado, demasiado distinto. En un impulso, abrió el armario, sacó la mochila y comenzó a meter lo imprescindible: una cantimplora, una linterna, una libreta, un libro pequeño, un par de mudas, cerillas. No pensó en permisos, ni en avisar a nadie. La idea le llegó entera: irse. No una excursión planeada, no un paseo de fin de semana. Desaparecer unos días, hasta que el eco de todas esas voces se apagara. Eligió la Sierra de Gredos porque no era un lugar turístico en pleno invierno. Las sendas estarían casi vacías y, con suerte, podría caminar horas sin cruzarse con nadie. Necesitaba eso, que nadie le midiera, que nadie le catalogara. La mañana siguiente, antes de que amaneciera del todo, estaba ya en la estación, con un billete hacia un pueblo al pie de la montaña. En el tren, el murmullo de otros pasajeros se desdibujaba contra la ventana. Afuera, la ciudad se transformaba, primero las calles conocidas, luego barrios más bajos, luego campos anchos y fríos. Cada kilómetro le aflojaba un nudo en el pecho, pero también encendía otro miedo, el de quedarse solo con sus propios pensamientos. Al llegar, el aire cortaba distinto. No era solo frío, era limpio, afilado, sin el polvo invisible de la ciudad. Tomó un camino que bordeaba un arroyo helado y comenzó a adentrarse en el bosque. Los árboles, altos y quietos, parecían observarlo sin juzgar. El suelo crujía bajo sus botas y ese sonido, mínimo, le resultó más real que cualquier conversación de los últimos meses. Cuanto más se alejaba, más sentía como el zumbido de la vida urbana se desprendía de él como una segunda piel que nunca le había pertenecido. Sin coches, sin relojes, sin pantallas, todo adquiría un ritmo distinto. Y sin embargo, en ese silencio, afloraban pensamientos que llevaba tiempo esquivando. El amigo que dejó de responderle sin explicación, la pareja que lo miró un día con frialdad y dijo que así no podía seguir, las veces que tuvo que morderse las palabras para no provocar miradas incómodas. Se detuvo en un claro y dejó la mochila en el suelo. El viento agitaba las ramas, y por un momento le pareció escuchar un susurro, como si el bosque le diera permiso para quedarse. Allí, sin nadie más, la soledad no era amenaza, sino espacio. Pero también sabía que ese espacio no era neutral, lo obligaría a escucharse, y no siempre gustaba lo que uno oía. Respiró hondo. No había marcha atrás. Cada paso que diera desde ese punto sería lejos de todo lo que conocía, pero quizá, por primera vez, cerca de lo que realmente era. El segundo día amaneció con un cielo claro y una luz que parecía invitar a avanzar sin mirar atrás. Sergio siguió el sendero que subía entre rocas y piornos, atento al rumor del agua que corría más abajo. El terreno estaba seco, pero el hielo nocturno había dejado parches traicioneros en las sombras. Aún así, el paso se le hizo ligero, cada metro ganado borraba restos de conversaciones que no quería recordar. El ascenso se estrechó junto a una ladera inclinada. A la derecha, un cortado sembrado de bloques graníticos, a la izquierda, arbustos bajos que no ofrecían apoyo. Dio un paso, luego otro, y en el tercero la suela resbaló sobre una película de escarcha casi invisible. No hubo aviso. El pie se fue hacia adelante, el cuerpo buscó equilibrio donde no lo había, y el peso cayó mal. Sintió un tirón seco en el tobillo y el terreno se le vino encima en un giro rápido. Rodó un par de metros, golpeó con el costado contra una piedra y se detuvo. Se quedó quieto, respirando corto, esperando que el dolor bajara. Llegó en oleadas, contundente, sin desbordar. Movió los dedos del pie, dolía, pero respondían. Intentó incorporarse, el primer apoyo fue suficiente para que la pierna temblara. No había sangre visible. Eso lo tranquilizó un instante, hasta que miró alrededor y comprendió dónde estaba, a mitad de una ladera sin cobertura, lejos de la senda principal. Ningún caminante a la vista, ningún poste, ninguna casa. Solo el viento, el roce de las ramas y el chasquido intermitente de alguna piedra aflojada por el hielo. Sacó el teléfono por reflejo.
Un icono de cobertura vacía. Probó elevarlo, moverse un par de pasos con cuidado, nada. Guardó el aparato sabiendo que, por ahora, era poco más que un reloj. Controló la respiración. Tenía que decidir en minutos, no en horas. Si forzaba la marcha, podía agravar la lesión. Si se quedaba allí, la temperatura bajaría pronto. Aflojó los cordones y palpó con dedos firmes alrededor del tobillo. Hinchado, caliente, sensible a la presión. Un esguince probable. Cogió la venda elástica del botiquín y fijó la articulación como mejor pudo, envolviendo sin apretar en exceso. El alivio fue parcial. Probó cargar peso, un fogonazo de dolor nítido lo obligó a sentarse otra vez. Aceptó lo evidente, caminar largas distancias no era opción. Buscó con la mirada un lugar menos expuesto. Unas rocas formaban un resguardo natural a pocos metros, con suelo más estable. Arrastró la mochila, se ayudó con las manos y, con movimientos lentos, alcanzó el abrigo. Allí, el viento pegaba menos. El sol, sin embargo, ya había comenzado a inclinarse. Calcular tiempos se volvió urgente, reunir leña, asegurar agua, preservar calor. Rellenó la cantimplora en un hilo de agua que descendía entre piedras. El líquido estaba limpio y frío. Volvió al refugio y apiló ramas secas que encontró bajo los piornos. No eran muchas. Tendría que administrarlas. Encendió un pequeño fuego con cerillas y yesca, la llama prendió tímida, luego estable. El calor directo le despejó la cabeza. Cortó una rama firme para improvisar un bastón y la dejó a mano por si necesitaba moverse. El tobillo pulsaba al ritmo de su respiración. Bebió a sorbos cortos, comió un puñado de frutos secos. Ningún gesto sobraba, cada acción estaba medida. Echó de menos una señal sonora que atrajera atención. Recordó el silbato de emergencia, lo buscó en el bolsillo lateral de la mochila y sopló 3 veces, separadas y largas. Nada. Repitió. Silencio. Solo el eco amortiguado por la ladera. La sombra subía desde el valle como una marea lenta. El aire perdió grados sin preguntar. La leña crujía consumiéndose demasiado rápido. Añadió ramas finas con cuidado, intentando alargar la vida de la brasa. No debía quedarse dormido, no todavía. Tenía que vigilar el fuego, revisar el vendaje, mantener la cabeza clara. El miedo, cuando entraba, no gritaba, se instalaba en los huecos de la tarde, justo donde empezaba la duda. Pensó en volver a intentarlo, avanzar unos metros, probar la senda. Se puso de pie con el bastón, apoyó despacio. La articulación protestó con un aviso contundente, razonable, no vas a llegar lejos. Aceptó la orden y se dejó caer de nuevo junto al calor breve de su fogata. Hizo otra cosa. Tomó la libreta y escribió la ubicación aproximada, la hora, el estado del tobillo. Si alguien lo encontraba o si tenía que moverse al amanecer, esos datos servirían. El cielo cambió de azul limpio a una franja fría. No había luces en el horizonte. Solo una estrella temprana, indiferente. Sopló el silbato una vez más. El sonido pareció perderse en un bosque que no devolvía mensajes. Recordó entonces por qué había venido, para dejar atrás voces vacías y juicios rápidos. Ironía amarga, pensó. Ahora necesitaba que alguien, cualquiera, lo escuchara. El fuego bajó a brasas. Añadió otra tanda mínima. No podía quedarse sin nada antes de la noche cerrada. Se ajustó la chaqueta, elevó el pie vendado sobre la mochila para disminuir la inflamación y se obligó a beber otro poco de agua, a pesar de la desgana. Control, disciplina, pasos cortos. La cabeza quería inventar dramas, el cuerpo necesitaba instrucciones claras. Un chasquido detrás. Se giró en seco. Solo una rama vencida por el propio peso. Otro sonido, diferente, más grave, quizá un animal que evitaba el calor del fuego. No vio ojos, no oyó pasos continuos. El bosque estaba vivo, pero mantenía su distancia. Volvió a escribir en la libreta, mantener fuego, no moverse. Soplidos cada 20 minutos. El frío apretó. Los dedos de las manos se entumecieron un poco, los frotó para recuperar sensibilidad. Revisó el vendaje, seguía firme, sin cortar circulación. Bien. Respiró hondo, contó hasta 10, repitió. El miedo, si no se le daba alimento, a veces se encogía lo suficiente para dejar pensar. Con la última luz, lanzó 3 soplidos largos. Esperó. Esta vez, juraría haber oído algo distinto al viento, un ritmo distante, irregular, que no pertenecía a las ramas ni al arroyo. Podía ser una ilusión, una coincidencia. No se levantó. No arriesgó. Conservó el fuego, mantuvo la calma. El sonido se apagó, o quizá lo tapó el aire al cambiar de dirección. La noche terminó de caer. El fuego, reducido, aún entregaba un círculo pequeño de calor. Sergio apoyó la espalda contra la roca, cerró los ojos un instante sin permitirse dormir. Había hecho todo lo posible por hoy, inmovilizar, racionar, señalar. Ahora tocaba esperar. En la espera, el silencio pesaba más que cualquier palabra recordada, pero ya no lo aplastaba, lo obligaba a estar atento. Soplaría el silbato otra vez. Y otra. El bosque,
tarde o temprano, respondía a quien insistía. El último soplido del silbato se perdió en el aire frío cuando Sergio creyó escuchar un ruido que no encajaba con el bosque. Era un golpe sordo y rítmico, acompañado de un crujir diferente al de las ramas. Se incorporó con esfuerzo, sosteniéndose en el bastón improvisado, y afinó el oído. El sonido crecía, un galope tranquilo, pausado, que rompía la monotonía de la tarde. Entre los troncos apareció un caballo castaño, avanzando con seguridad por la pendiente. Sobre él, un hombre de complexión firme, la postura relajada pero atenta. No había prisa en sus movimientos, pero cada gesto mostraba costumbre del terreno. Cuando estuvo lo bastante cerca, detuvo al animal con una leve presión de las riendas y observó a Sergio. ¿Estás bien?, preguntó con voz grave y clara. Me torcí el tobillo, respondió Sergio. No puedo caminar mucho. El hombre desmontó sin titubear, ató las riendas a una rama baja y se agachó para evaluar la lesión. Sus manos, seguras y rápidas, palpaban con cuidado, evitando movimientos bruscos. Asintió una sola vez. No está roto, pero no deberías apoyarte, dijo. Vamos. Lo levantó pasándole un brazo por la espalda y ayudó a que subiera al caballo. Sergio sintió como el desconocido aseguraba la posición, colocando su propio cuerpo detrás para sostenerlo. Una orden breve al animal, y comenzaron a avanzar por un sendero que Sergio no había visto. El ritmo del caballo era constante, casi hipnótico. El sonido de los cascos contra la tierra húmeda y el crujir de la vegetación bajo las patas borraban el resto de ruidos. Sergio, con el cansancio acumulado y el dolor aún latente, dejó que el cuerpo se relajara contra el de su rescatador. No intercambiaron muchas palabras, la presencia del otro parecía suficiente para mantener la calma. Tras un ascenso suave, el bosque se abrió hacia una loma desde la que se veía un pequeño claro. A un lado, un establo de madera y, detrás, una vivienda discreta. El hombre detuvo el caballo frente al establo y desmontó. Con un gesto invitó a Sergio a esperar, luego lo ayudó a bajar. Apóyate en mí, dijo simplemente. Cruzaron el espacio hasta el establo, donde el aire olía a paja y madera seca. En un banco bajo, el hombre indicó que se sentara. Tomó un cubo con agua limpia, una toalla doblada y un rollo de venda. Sin hacer preguntas, comenzó a limpiar la zona inflamada. Cada movimiento era preciso, como quien ha hecho ese trabajo muchas veces. Soy Alejandro, dijo mientras trabajaba. Vivo aquí. Sergio, respondió, y añadió un gracias, que sonó más cargado de lo que pretendía. Alejandro no contestó, pero sus manos no se detuvieron. Terminó de envolver el tobillo con la venda, comprobó que no quedara demasiado apretada y se levantó para guardar lo que había usado. Puedes quedarte esta noche, dijo, sin tono de compromiso, más como una instrucción práctica. No es buena idea que intentes bajar ahora. Sergio asintió. La propuesta tenía sentido, y algo en la forma en que Alejandro lo dijo transmitía que no había doble intención, solo una decisión lógica para evitar riesgo. El resto de la tarde pasó sin prisas. Alejandro se movía con naturalidad entre el establo y la casa, revisando que todo estuviera en orden antes de que cayera la noche. Sergio permaneció sentado, observando en silencio, notando cómo el cansancio iba sustituyendo al miedo. Cuando Alejandro regresó, le alcanzó una manta gruesa. Para que no te enfríes, comentó, y luego se sentó en un taburete cercano. El tobillo necesita reposo. Mañana, si baja la hinchazón, te acompañaré hasta el camino. Hubo un silencio breve, no incómodo. Sergio lo rompió con una pregunta simple. ¿Sueles encontrar gente así, perdida? Alejandro negó con un leve movimiento de cabeza. No. La mayoría no se aleja tanto de los senderos marcados. Tú sí. Sergio sonrió de lado, entendiendo que no hablaba solo del accidente. Alejandro no presionó por explicaciones, y Sergio agradeció que no lo hiciera. Esa ausencia de juicio, tan rara en su vida reciente, empezaba a relajar algo más profundo que los músculos. Antes de irse, Alejandro dejó una jarra de agua y un plato con pan y queso a su alcance. Descansa, dijo, y salió. Sergio se quedó escuchando cómo el sonido de sus pasos se alejaba hacia la casa. Sintió el calor de la manta, el alivio del vendaje y, sobre todo, la extraña seguridad de saber que, al menos esa noche, no estaba solo en la montaña. En medio del frío y la oscuridad que se extendía afuera, había encontrado un refugio y, tal vez, un primer destello de confianza en alguien que apenas conocía. La noche cayó sin ceremonias. El establo guardaba un silencio útil, de esos que dejan pensar. Alejandro volvió con una olla humeante y la dejó cerca de Sergio. Comieron sin ruido un buen rato, como si cada cucharada fuera una forma de ordenar el día. Cuando el calor asentó en el cuerpo, apareció el espacio para hablar. No suelo pedir ayuda, dijo Sergio, mirando el vendaje. Me enseñaron a resolverlo solo. Aunque a veces, resolver era aguantar. Alejandro asintió, sin prisa. Aguantar no siempre es resolver. Lo sé, Sergio respiró hondo. En Madrid aprendí a hacerlo invisible, no levantar la voz, no incomodar, no dar tema.
Hay gente que te aprecia mientras no te sales del guión. El día que dices lo que te duele, pasas a ser complicado. Alejandro movió la cabeza en un gesto breve. A mí me costó entender que no tenía que pedir permiso para existir. Me lo negaron tantas veces que acabé creyendo que había algo que corregir en mí. Al volver aquí, dejé de explicar. Y respiré mejor. Sergio guardó silencio. Había algo en esa frase que le tocaba una fibra conocida. En mi caso, continuó, el círculo era más estrecho, pareja, amigos del trabajo. Todo bien si yo era fácil de llevar. Cuando me quebraba, aparecía el consejo rápido, relájate, no exageres, tú te lo tomas todo a pecho. Como si sentir fuera un defecto que alguien debía arreglar. Sentir es una forma de leer el mundo, dijo Alejandro. No es un problema. Es un instrumento. Algunos prefieren no oírlo, porque obliga a ajustarse. La respuesta cayó con naturalidad, pero a Sergio le abrió un hueco nuevo. Nunca me lo dijeron así, admitió. Siempre pensé que, si mostraba mis grietas, daban excusa para que me dejaran. Y me dejaron. O, peor, me hicieron creer que era cuestión de tiempo. Cuando te convencen de que eres demasiado, te vuelves obediente, añadió Alejandro. Bajas el volumen para no molestar y acabas sin oírte. La frase quedó suspendida. Afuera, el viento tocó las tablas con una cadencia regular. Sergio apoyó el codo en la rodilla y bajó la mirada, no por vergüenza, sino para ordenar algo que se movía por dentro. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué perdiste por hablar? Alejandro no se apartó. Gente. Poca, pero ruidosa. A veces familia, a veces amigos de esos que parecen firmes hasta que dejas de encajarles. La primera vez que dije lo que necesitaba, me contestaron que era una fase, que ya se me pasaría. No se me pasó. Lo intenté otra vez, más claro. Entonces fue silencio. No hubo discusión, se rompió el puente y siguieron caminando sin mirar atrás. Aprendí que no todo vínculo soporta la verdad. Duele, dijo Sergio. Sí. Pero duele menos que vivir contra ti. Sergio dejó salir una risa corta, sin burla. Qué simple lo dices. No es simple, replicó Alejandro. Solo es claro. Hubo una pausa buena, de esas que no se rellenan por nervios. Sergio notó la respiración más amplia. El dolor del tobillo seguía, pero ya no dirigía la escena. Hay algo más, confesó. Siempre que sentía demasiado, me llamaban sensible, como si fuera sinónimo de frágil. Yo mismo lo asumí. Me volví experto en adelantarme al rechazo, si veía una señal, me apartaba primero. Así no tenían que echarme. Alejandro lo miró con atención. La sensibilidad es precisión, dijo. Te avisa de lo que otros ignoran. Te permite cuidar mejor y elegir mejor. No te rompe, te orienta. Que algunos no sepan estar a la altura no la convierte en defecto. Sergio levantó la vista. La afirmación no tenía adornos ni consuelo fácil. Era una descripción, igual que decir está nevando o la venda sujeta bien. Nunca la pensé como herramienta, respondió. Más bien como motivo de vergüenza. La vergüenza suele entrar por puertas ajenas, dijo Alejandro. Te dejan el abrigo y crees que es tuyo. Sergio se quedó quieto, como si esas palabras cayeran justo donde hacía falta. Notó un movimiento interno, una pieza encajando. No era un golpe de euforia, tampoco alivio pleno, pero sí una rectificación de rumbo. Desde ahí, las cosas ocupaban otros lugares. ¿Y qué hago con esto?, preguntó, tocándose el pecho con dos dedos. Cuando vuelva a la ciudad, cuando aparezcan las bromas, las miradas. Nombrarlo, respondió Alejandro. Decir, esto que sientes es válido, esto que pides es razonable. Y actuar en consecuencia. Habrá quien se quede, habrá quien no. Esa selección duele, pero depura. Sergio asintió despacio. Volver no asustaba tanto si podía regresar con esa frase aprendida. Gracias, dijo. No por rescatarme solo. Por esto. No te estoy salvando, corrigió Alejandro con suavidad. Te estoy acompañando mientras vuelves a colocarte. El resto lo haces tú. El silencio que siguió fue otro tipo de conversación. Sergio notó que quería contar algo que solía ocultar. Lo hizo sin rodeos, con datos, sin dramatizar. Alejandro escuchó sin interrumpir, pidiendo concreción solo cuando hacía falta. No ofreció sentencias, ni promesas vacías. A cada tramo duro, devolvía una idea operativa. Eso que te dijeron no describe quién eres, lo que dolió no invalida lo que deseas, puedes elegir dónde quedarte. La tensión acumulada en Sergio se desplazó. No desapareció, pero adoptó un contorno manejable. La palabra, fuerza, apareció sola, desligada de imposición. No era empujar contra todo, era sostenerse fiel ante el movimiento del entorno. Sensibilidad como palanca, pensó. Y esa nueva ecuación le cambió el mapa. Mañana veremos el camino, dijo Alejandro, levantándose. Si baja la inflamación, bajamos juntos. Si no, esperamos. Decidimos por lo que conviene, no por miedo. Sergio asintió. La noche ya no pesaba igual. Se acomodó con cuidado, elevó el tobillo y cerró los ojos un momento. No huyó de su propio pensamiento, lo dejó pasar,
como se deja correr el agua sin intentar atraparla. Antes de dormirse, recordó una escena antigua en la que se pidió perdón por llorar. Ahora no se disculparía. No por sentir, no por hablar, no por elegir su lugar. Alejandro apagó la llama mayor y dejó una luz discreta. Antes de salir, dijo: «No estás roto. Solo estabas agotado de explicar». Sergio no respondió. No hizo falta. La frase encontró sitio y se quedó. Afuera, la sierra siguió siendo la misma, pero por dentro algo había cambiado de dirección. La sensibilidad, por primera vez, no era una carga, era un criterio. Y con eso, el miedo perdía terreno. Al amanecer, lo comprobarían. El regreso fue más rápido de lo que Sergio había imaginado. La mañana en que la inflamación cedió lo suficiente, Alejandro lo acompañó hasta el sendero principal. No hubo discursos ni promesas formales. Un apretón breve en el hombro bastó como despedida. Sergio entendió que aquel gesto decía más que cualquier frase larga: sigue, pero no olvides lo que llevas ahora. El tren de vuelta a Madrid parecía moverse dentro de otro tiempo. Afuera, las montañas quedaban atrás, pero no se sentían lejanas. El recuerdo del viento frío, del silencio útil y de la voz firme de Alejandro se mantenía intacto, como si viajara con él. En la ciudad, el ruido habitual lo recibió sin cortesía. Coches, voces rápidas, mensajes en el teléfono. Antes, esa avalancha lo habría empujado a encogerse, a disfrazar gestos y palabras para no llamar la atención. Esta vez no. Caminó por la acera con paso estable, sin buscar excusas para existir en menos espacio del que necesitaba. La primera prueba llegó pronto. Un conocido del trabajo lanzó una de esas frases envueltas en broma que antes le habrían clavado por dentro: «Tú siempre tan dramático, ¿no?». Sergio lo miró un instante, sin tensión en el rostro, y respondió: «No es drama. Es que escucho lo que siento». No alzó la voz. No pidió permiso. La conversación siguió, pero algo cambió, el otro no insistió. Y aunque no hubiera entendido del todo, Sergio sintió que el terreno ya no se inclinaba en su contra. Los días siguientes repitió pequeños actos así. No aceptó invitaciones disfrazadas de compromiso. No rió por obligación ante chistes que atacaban a quienes eran como él. No suavizó sus palabras para que encajaran en un molde que no había elegido. Cada vez que dudaba, recordaba la frase de Alejandro: «Decide por lo que conviene, no por miedo». Hubo pérdidas, claro. Algunas personas se alejaron, quizá al notar que ya no podían empujarlo de vuelta a su antigua postura sumisa. Pero esa distancia no dolía igual, era limpia, sin el peso de sentirse culpable. Lo que quedaba eran vínculos más claros, sin necesidad de disfrazar las emociones. Una tarde, cruzando la plaza donde tantas veces había pasado de largo, se detuvo a observar. El tráfico, los pasos, las voces, todo seguía igual. La diferencia estaba en él. No buscaba huecos para esconderse. El ruido ya no definía su lugar, lo atravesaba sin arrastrarlo. Esa noche, al escribir en su libreta, resumió la lección que había tardado años en formular: ser sensible no me hace frágil, me hace preciso. Y quien lo confunda, se queda atrás. Guardó la libreta sin dramatismo. No necesitaba más para saber que estaba en otro punto del camino. Alejandro no aparecía en fotos ni en mensajes. No había intercambio diario ni contacto constante. Sin embargo, su presencia era un ancla silenciosa. Bastaba cerrar los ojos y recordar el establo, el vendaje ajustado con paciencia, las palabras que no intentaban convencer sino mostrar. Esa memoria no era nostalgia, era herramienta. En una reunión de trabajo, alguien intentó acaparar la conversación ridiculizando a otro. Sergio intervino, no con un discurso inflamado, sino con una pregunta directa que desmontó la burla. El silencio posterior tuvo un peso distinto, no de amenaza, sino de ajuste. Y él supo que, antes de la montaña, habría callado. El invierno avanzaba, y en las calles frías de Madrid había más noches de soledad que de compañía. Pero Sergio no las llenaba con cualquier ruido. Había aprendido a quedarse en silencio cuando era necesario, a dejar que las emociones pasaran sin disfrazarlas para la comodidad ajena. Un domingo temprano, subió a la azotea de su edificio. Desde allí, el horizonte se interrumpía en antenas y tejados, pero él vio, en su mente, las líneas puras de la Sierra de Gredos. Sintió de nuevo el crujido del sendero bajo sus botas, el galope pausado del caballo y la voz de Alejandro diciéndole que no estaba roto. Ese recuerdo no buscaba traerlo de vuelta al pasado. Era una brújula. Cada vez que la vida en la ciudad intentara moldearlo en algo que no era, podría orientarse con ella. Ya no le debía explicaciones a quienes querían reducirlo, ni a quienes confundían sensibilidad con debilidad. Al bajar de la azotea, supo que lo que había empezado como un accidente en la montaña se había convertido en un inicio deliberado. No necesitaba máscaras para recibir respeto. El calor que valía la pena no exigía actuar, solo mostrarse. Y a quien no le alcanzara con eso, el camino quedaba libre, hacia el pasado.